Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de septiembre del 2022, Día del Niño y la Niña, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Comentario aparte, Día del Niño y la Niña. Estoy seguro que ningún niño y ninguna niña probablemente sea oyente frecuente de este programa. Pero estoy seguro que sus padres sí. Sí. Les enviamos las felicitaciones a todos sus hijos, hijas, sobrinos, nietos y demás familiares. Yo tengo una compañera del colegio que cumple este día, que siempre oye el programa, entonces le mandamos un saludo de feliz cumpleaños también a Diana. Y dicho eso, los temas para estas... Dicho eso, qué dicha que se acabó esta semana ya. Bueno, ahí Esta semana la sentí eterna. No estuvo tan terrible. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Tuvimos una interpelación. Todas las semanas que se acaban yo digo, pudo haber sido peor. Tuvimos una interpelación y se murió la reina Isabel. Siempre pudo haber sido peor. Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar justamente de la interpelación que hizo el plenario de la Asamblea Legislativa a la ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón. Vamos a hablar de la comisión que por fin se creó. Por fin llegó el audio a Cuestemoras. ¿Quién diría? 10 días después, tengo un comentario insidioso al respecto. Ya voy. 10 días después se decidió aprobar la comisión para investigar el tema de los financiamientos de los partidos políticos. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de la pequeña polémica de Twitter sobre los proyectos anti-stalking y si hay o no hay plagio en la Asamblea Legislativa. Y de los presupuestos extraordinarios que avanzaron esta semana en comisión y en el plenario legislativo. Pero empecemos por lo más importante, la interpelación a la ministra. Pero es lo más importante. Es lo que la gente quiere oír, probablemente. Eso es diferente. Es lo que la gente quiere oír. Ok, nada más comentario porque preguntaron en redes que por qué era plenario y no comisiones. Porque recordemos, se interpela en el plenario. Y no se juramenta, valga decir, porque alguien dijo que la ministra mintió bajo juramento. No, los ministros no entran juramentados, igual que recordemos en comisiones no siempre la gente se juramenta, solo cuando son comisiones de investigación y se les llama como testigos, sino como informantes, o cuando hay ocasiones en las cuales personas llegan a comisiones a dar criterio técnico o a comentar sobre un proyecto. En esos casos no se juramentan. No, y aquí no tenemos lo que tiene el sistema británico, australiano de engañar al parlamento como un delito. Entonces es diferente, digamos, porque tienen lo de mentir bajo juramento, como yo creo que todos los países, ¿verdad? Perjurio, independientemente si se comete en la asamblea o digamos en sede judicial, en cualquier lugar donde. Pero hay otros países que tienen el delito de engañar al parlamento. Mentir ante el parlamento es un delito más grave. Aquí estaría encerrado mucha gente si eso fuera así. Sí. Pero la interpelación. Ok, entonces la ministra llegó al plenario. Recordemos, los ministros pueden llegar cuando son llamados y convocados para eso o cuando ellos así lo consideren apropiado. Para ser estrictamente correctos, no es que pueden llegar. Si los llaman, tienen que llegar. Exacto, pero digamos, pueden llegar en dos ocasiones. Si los llaman, que están obligados a llegar, y si quieren. Y si les da la gana. Y si quieren, exacto. Recordemos, las últimas que llegaron fue el Rocío Aguilar en dos ocasiones, si no me equivoco, que llegó a hablar. Campbell. Y Epsi Campbell, que llegó a dar su renuncia a la Cancillería, a la Asamblea Legislativa. Antes de que son las últimas que recuerdo. Pero bueno, entonces... ¿Para qué estaba convocada? Ese es el primer tema. ¿Cuáles eran los temas? Porque eso fue tema también de la interpelación.
Esta moción se había aprobado tiempo atrás, ¿verdad? Hace como 2 semanas. Exactamente. Específicamente en el primer párrafo decía que doña Jocelyn tenía que referirse a la estrategia de vacunación contra COVID-19 para menores de edad en Costa Rica, ¿verdad? Ok. Aclarado eso, luego venía una serie de 5 puntos del por qué se consideraba que ella tenía que ir a rendir cuentas al respecto. Pero el tema medular de la interpelación era la campaña de vacunación en menores de edad. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque resulta y acontece que cuando la diputada Kate Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista empieza su periodo de preguntas, le dice, es que de su presentación omitió este tema que era central para su convocatoria. Y ella dijo, mentira, yo hablé de lo que me convocaron. Primero, dice, es que yo hice la presentación sobre los 4 puntos sobre los que me convocaron. Primero que todo, no eran puntos sobre los que la convocaron. Ese era el racional del por qué. Okay. Son cosas distintas. Y no eran 4, eran 5. Pero el tema medular era campaña de vacunación a menores de edad. Yo voy a ser de abogado del diablo y voy a decir que a la ministra no le dio tiempo de terminar su presentación, y yo creo que eso fue lo que ella trató de decirle a doña Katia, porque ella le dice, yo hice la presentación, pero el tiempo era muy corto, pero tampoco se explica. A ver, era evidente que la señora estaba incómoda, es evidente que ella no tiene un manejo del escenario, ni tiene las mejores habilidades de inteligencia emocional a su disposición para manejar una situación como esa. Eso quedó claramente en evidencia. Porque fuera de todo, una interpelación es estresante. Correcto. Y no solo eso, porque además los diputados tienen la costumbre de hacer declaraciones en lugar de preguntas. Correcto. Y hacer afirmaciones. Entonces uno está ahí sentado escuchando que le tiren y no siempre le dan la posibilidad de responder. Los que hayan visto cualquier comisión de Estados Unidos, tal vez ahora más por el tema de las audiencias sobre la insurrección del 6 de enero, habrán notado que allá pasa mucho esto, digamos, de que los diputados, los congresistas allá en ese caso, no hacen preguntas, sino que hacen intervenciones por el fondo. Entonces, cuando la persona le intenta refutar, le dice, no, estoy en mi tiempo, y no le hice ninguna pregunta. Aquí estoy hablando yo. Sí, aquí no son tan toscos, digamos, al punto de decirle, no le estoy haciendo una pregunta. Pero sí se echan sus editoriales, digamos. Sí. Pero bueno, eso era lo primero que yo quería mencionar al respecto a la interpelación, porque doña Katia le dice, dale que tira, fue error nuestro no haber metido esto. No, a ver, estaba en el primer párrafo de la moción. Pero como dice May, siendo abogado del diablo, seguramente estaba a lo último, que en todo caso habría sido un error. Correcto. Bueno, depende. Porque era el primer tema del que tenía que referirse. Sí. Pero bueno, doña Jocelyn hizo una exposición de 20 minutos y al parecer no le dio tiempo de terminar su exposición. Tal vez si no hubiese gastado tanto tiempo tomando agua, como tenía un forro. Lucho se burla de la señora ministra porque en las fotografías de la Asamblea Legislativa se nota que la señora tenía un papel a la par suya que le decía... respirar profundo, pausa. Respire profundo, haga pausa. Tome agua, haga pausa. Pida que le repitan la pregunta, haga pausa y después refiérase al tema. O sea, una guía básica En realidad parece una guía para perder el tiempo. Es una guía para extenderse más de la cuenta, y yo creo que también para que no se alterara más de la cuenta. Si uno espera de la ministra las reacciones que ella tiene en redes sociales... Y en conferencias de prensa. Sabe que es una mecha corta que llaman, digamos. Explota rápido, y en este escenario no iba a ganar nada explotando. Y yo creo que decir que se la jugó realmente en la mayoría de los casos, no explotando, digamos, sino controlándose ante algunos comentarios. Es que no tenía el espacio para explotar, me parece. Porque además el partido de gobierno no hizo como ejemplo lo que hacía el PAC en las interpelaciones. Que le dio tiempo. El PAC cedía su tiempo. Pocas veces hacían preguntas. Lo que hacían era ceder el tiempo al ministro que estaba siendo interpelado para que se refiriera. Claro, pero en ese caso ocupas un ministro que sepa lo que está hablando para que pueda referirse a lo que le preguntaron o a las cosas que quedaron pendientes. Ahí está la gran diferencia. Pero bueno, ¿quién fue la primera en hacer preguntas? Doña Andrea Álvarez Marín. La primera pregunta que le hizo es si ella creía en la obligatoriedad de la vacuna. Y la ministra trató de bailársela. Yo creo que sí, porque lo que dijo es, yo creo en la obligatoriedad de las vacunas que hemos tenido siempre y que han cumplido todas sus fases.
Entonces, el barra de prensa de ese día, del martes que se hace la interpelación, prácticamente es un fact-chequeo de las afirmaciones de la ministra y algunos diputados la gran también. Mayoría falsas. Sí, porque por ejemplo lo que dice es que han cumplido todas sus fases, que está dando a entender que las vacunas contra COVID-19 no cumplieron las 4 fases que tienen las vacunas antes de ser colocadas en los brazos de las personas masivamente, y eso no es cierto. De hecho, esto se abordó en una conferencia de prensa de la Caja, lo recuerdo muy bien, donde la Caja explicaba cuáles eran las fases de las vacunas en investigaciones. Y explicaba que con esta vacuna se estaban cumpliendo todas las fases. Lo que pasa es que cuando estamos en una pandemia hay fases que se hacen de manera simultánea o se aceleran los tiempos. Porque y de hecho se transponen, exacto, suceden en paralelo. Y de hecho, y aquí hay un tema muy importante, la última etapa de la vacuna, que es la fase 4, digamos, donde ya se empieza a colocar y se estudian qué efectos adversos puede tener la población y toda la cosa, nunca termina. Sí, porque en cualquier momento pueden surgir... Nunca termina. Ni por más antigua que sea la vacuna, la fase 4 continúa, porque precisamente, como iba a decir May, hay que estar analizando siempre, pues si la población empieza a desarrollar algún efecto adverso. Entonces, las fases de desarrollo de vacunas nunca terminan. La fase 4 por lo menos nunca. Y en el caso de las vacunas que se pusieron en Costa Rica, todas, AstraZeneca, Pfizer Moderna. Y Moderna, pero ya después sí, tuvieron esas 4 fases. Correcto. Ahora, yo lo quería señalar antes, a ver, siento que no es, y esto es una aclaración, digamos, no es fácil tampoco ser un diputado o diputada que tiene que hacer estas preguntas, porque cuando usted está hablando o está interpelando a una persona incompetente, hay una línea muy delgada de que sus preguntas dejen en evidencia esa incompetencia sin y que usted parezca que está preguntando cosas obvias o tontas. No, sin que usted caiga en el bullying, que es lo que le pasó a Antonio Ortega, digamos, y a alguien más, pero ahorita no recuerdo, y sin que usted deje que la persona se lo baile. Vanessa. Vanessa también. Pero bueno, ahí hay un intercambio, digamos, no interesante, pero es que la ministra se puso malcriada. Uh-huh. Y el balance entre no quedar como un bullying y no dejar que la persona se vaya por la tangente y no responda a las preguntas, sino realmente tratar de caminar sobre la línea de que quede en evidencia la incompetencia de esta persona. Es que yo creo que hay un problema, digamos, de origen. Ajá. Vamos a ver, porque me parece que es harto conocido, digamos, a nivel de la oposición, de que la ministra de Salud es incompetente. Entonces me parece que la interpelación tenía como propósito dejar en evidencia esa incompetencia, porque vamos a ver, se le convoca en el contexto del colapso en el Hospital Nacional de Niños, con el tema de las vacunas pediátricas, que no se sabe qué está haciendo esta señora, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba, digamos, como ahí implantada el pensamiento de esta señora es incompetente, correcto, tenemos que dejar en evidencia su incompetencia para que se vaya. Claro, ahora, ¿cómo hacerlo? Es lo complicado. Y ahora, Andrea, yo creo que tiene una muy buena participación, pero yo creo que comete un error clave en algunas partes. Por ejemplo, cuando habla de los decretos que firmó el presidente, la diputada Álvarez dice, asume o afirma lo que todos sospechamos, y es que el decreto firmado el 8 de mayo era distinto al decreto que se publicó 3 días después. Correcto. Entonces, ella dice eso y la ministra lo que le contesta es, usted puede comprobarlo. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, hubiera sido mejor poner a la ministra a decidir si miente o no. Entonces, preguntarle directamente si lo que se firmó el 8 de mayo era lo mismo que se publicó el miércoles posterior. Y así la ministra queda en la posición de tener que mentir o no, porque cuando la ministra dice, usted puede comprobarlo, está haciendo una afirmación que probablemente da por sentado que no tiene forma de comprobarlo. Y nosotros no tenemos forma material de comprobarlo. Lo único que sabemos es que lo que dijo el presidente el 8 de mayo, y lo que apareció firmado 3 días después, sospechosamente, varios días después, eran cosas distintas. A ver, y por eso es que nosotros en Delfino hemos dejado de hacer el live tweeting, como se le dice, de las conferencias de prensa. O sea, ya no se replica todo lo que dice el Ejecutivo. Tuiteamos en tiempo real los anuncios del Ejecutivo en las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno, y prácticamente en ninguna de ahora en adelante. Todo hay que chequearlo. Y
nos esperamos a que nos manden los decretos o los documentos que se firmaron en conferencia. O los proyectos de ley. O lo que sea, exacto, para verificarlos. ¿Por qué? Porque ya le pasó a May esto una vez. Y me parece que fue con el tema del arroz. Que cuando el presidente dijo que firmaba el decreto para eliminar el precio mínimo del arroz, dijo, el precio máximo lo estamos manteniendo. Correcto. Pero resulta, publicamos así. No lo publicamos. No bueno, salimos, entonces ya habíamos tenido un incidente previo. Pero digamos, eso nos termina de reconfirmar de que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando mandan el decreto y May lo revisa, resulta y acontece que también eliminaron el precio máximo. Sí, porque se volaron todo el decreto. Correcto. Y no establecieron un nuevo tope, digamos, en el decreto. El decreto nada más derogaba lo que existía. Entonces, pero bueno, entonces sí tenemos que estar revisando. Pero bueno, seguimos con las interpelaciones. Ese era nada más un anuncio que yo entiendo que el ejercicio también es complicado para las y los señores diputados. Sí, yo creo que Andrea hubiese salvado, digamos, ese punto además, si ella hubiese hecho lo que hizo Katia Rivera al final de la interpelación, que fue leer las declaraciones literales del presidente. Correcto. Porque doña Jocelyn y el partido del gobierno lo que hicieron en la interpelación fue como intentar decir, no, el presidente... Nunca hicimos eso que ustedes están diciendo. Fue un gaslighting, digamos, legítimo. Es como, no, eso no lo hicimos. Y, o sea, por Dios, fue la primera conferencia de prensa del Consejo de Gobierno y el anuncio fue día que tomaron posesión. Exacto, y era que las vacunas no iban a ser obligatorias. Correcto. Pero bueno. Y bueno, el decreto sale 3 días después y toda la cosa. Lo otro es que la ministra mintió sobre el tema del avance de la vacunación en menores de edad, que se tocó muy someramente. ¿Por qué? Porque la ministra en reiteradas ocasiones a lo largo de la interpelación dijo que desde enero el avance en la vacunación de menores de edad estaba estancado en 75%. Y aunque hackearon a la caja y ya los reportes de vacunación no son lo que eran antes, de hecho ya no actualizamos esos gráficos ni hacemos notas de cuánto se ha avanzado. A ver, el hackeo no es el origen del problema. No, hubo una decisión de compartir la información de la forma distinta para eliminar el tema. Sí, también. Entonces, eso de que de enero, desde que antes de que ellos entraran, estaba pegado en 75% la vacunación, es mentira. ¿Por qué? Porque la vacunación en menores de 5 a 11, primero que todo, empezó el 11 de enero del 2022. Al 31 de enero, con el pasado gobierno, 20 días después de que se había iniciado la campaña de vacunación de 5 a 11, ya se habían aplicado 12,2% de la población. Ya de 5 a 11 ya tenía la primera dosis. Y si se tomaba de 12 a 19, el avance era el 91,3. Entonces el avance global, digamos en menores de edad, era de 5 a 19 años, perdón, era de 50%. ¿Ok? Para el 10 de mayo, que trae el reporte del 10 de mayo, que trae los datos de vacunación, digamos que se pueden atribuir a los últimos al pasado gobierno, el 69,5% de los menores de 5 a 11 tenía la primera dosis y el 95,0% de los de 12 a 19 tenía la primera dosis. ¿Ok? Al 8 de agosto, que es el último reporte previo a la interpelación, el 74,8% de los menores de 5 a 11 tenía la primera dosis. Entonces ahí está el famoso 75%, que la ministra dijo, estamos estancados aquí desde enero. No estamos ahí estancados desde enero. Ese fue el dato que usted sacó del último reporte de la caja, pero se le olvidó ver cuál había sido el avance previo. Entonces, de hecho, si uno hace las restas, en el actual gobierno, digamos, en estos 4 meses, lo que se han aplicado de primeras dosis a menores de 5 a 11 son 35,000 dosis. Es muy poco. Exacto. Claro, nadie, ningún diputado, le desmintió esos datos, le desmintió esas afirmaciones. No tenían lo elemental. No los tienen, exacto. Ahora, de la participación de las demás personas de Liberación, creo que en esa primera intervención, la de Dani Serrano, para haber sido el diputado que propuso esto originalmente, o que estuvo muy vocal cuando se presentó la moción, fue bastante irrelevante e intrascendente. Óscar Izquierdo entró a hacer un cierre. Óscar Izquierdo es el subjefe de fracción de Liberación Nacional. Él entró a hacer un cierre, pero tampoco, digamos, le quedó como muy bien. E incluso la ministra dijo que le estaba haciendo violencia política, lo cual después refutaron que salieron a defenderlo, que era puro machismo y violencia. No, sí. La incompetencia no es violencia, digamos. Él de hecho dijo que ser vehemente no era violencia.
Correcto. Que es lo que estaba haciendo gravemente. ¿Por qué? Porque Óscar Izquierdo le preguntó a la ministra que cuál era el presupuesto para comprar vacunas. Y ella no sabía. O sea, cosas básicas como eso. Y no lo respondió. Lo tuvo que responder Pilar Cisneros, que llamó en media interpelación a la Comisión Nacional de Emergencias a preguntar cuánto era. Correcto. De hecho, todo esto, resulta que acontece que las vacunas las compra la Comisión Nacional de Emergencias bajo el decreto de emergencia por la pandemia, que este gobierno derogó. Algo así, probablemente. No, así es. Porque la justificación es la Comisión Nacional de Emergencias. Dado la emergencia nacional, tiene procesos de compra más expeditos. Sí, lo que pasa es que lo que están haciendo es que han dejado de comprar nuevas. Entonces ya no hay compras. No, pero por ejemplo, se acaba de firmar la adenda para las pediátricas. Sí, pero la adenda es un cambio de vacunas, no es compra nueva. No, esa era compra. ¿Estás seguro? Sí, porque de hecho los medios preguntamos que cuánto iban a costar esas vacunas. Ajá. Y no dijeron, no podemos dar ese dato. Sí, pero eso dicen siempre. Pero bueno, después de hecho, eso fue todo otro tema también. Después de Liberación Nacional vino la bancada oficialista, que claramente fue el único lapso de tiempo en el cual la ministra se vio levemente competente, porque tenía una serie de preguntas ya ensayadas y fue la única parte. Pero a ver, este también es el rol que tiene que jugar la bancada oficialista. Entonces, tanto Pilar Cisneros como los demás del oficialismo jugaron el papel que les tocaba. Como dijo Lucho, uno hubiera esperado que le dieran tiempo a la ministra para que pudiera extenderse sobre las cosas que los demás partidos, o hasta ese momento Liberación, no le había dejado extenderse. Pero para eso necesitas a alguien que sepa del tema. A ver, de hecho, inclusive, si la ministra no había podido terminar su presentación, le hubieran dado el espacio. Pero es que ya traían su ensayito. Yo te pregunto algo que ya sabes y ensayaste toda la semana y quedas como que sabes del tema, aunque en realidad todo fue muy por encima y ahí también hubo varias afirmaciones falsas que se hicieron. Por ejemplo, Ada Cuña le preguntó que si la ministra tenía presupuesto para hacer campañas incentivando la vacunación y la ministra dijo que no. Lo cual es cierto. Pero eso no fue impedimento para el pasado gobierno, porque el pasado gobierno tampoco tuvo presupuesto para... El tema es que la Ley General de Salud le permite a Salud pedirle a los medios de comunicación colaboración en estos temas. A ver, y los medios no podemos negarlos. Sí. Es una obligación establecida por la Ley General de Salud. De hecho, por eso el gobierno anterior pasado, podía pasar campañas. Recortó completamente... el año, digamos, previo a pandemia, Salud tenía 140 y pico millones de colones para publicidad y propaganda. Al año siguiente, 0. Claro, pero porque estás en pandemia, puedes hacer uso de esas... Correcto. Exacto. Pero como levantaron el de que como ya no hay emergencia nacional, ya no puedes hacer uso de esas facultades. Correcto. Muchos de los diputados, inclusive hasta el propio PLP, dejaron... Yo creo que todos, menos el oficialismo, dejaron en evidencia que el derogar el decreto de emergencia nacional fue un error. Correcto. A ver, por más, digamos, de que uno se sienta, digamos, bien de que se derogue por las irregularidades en las compras de la caja, a ver, el tema de caja, ¿verdad? Interno, que se está siendo investigado y toda la cosa, pero por muchos otros factores, derogar el decreto es un error. Sí. Trae inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Es irreal porque le hace creer a la población de que la pandemia terminó. De hecho, eso fue todo un pleito también con doña Vanessa de Paul Castro, porque resulta y acontece que cuando el presidente de la República y la ministra anuncian que se deroga el decreto de emergencia, el presidente dice, vamos ahora a pasar al periodo post-pandemia. Número 1, el que declara si estamos en pandemia o no, o si ya terminó la pandemia o no, es la Organización Mundial de la Salud, no el presidente de Costa Rica. Número 2, entonces doña Vanessa le pregunta a la ministra, ¿ya estamos en el periodo post-pandemia? Y le dice la ministra, no, todavía la pandemia continúa. Entonces, ¿por qué el presidente dice que estamos en el periodo post-pandémico? Y aquí es donde la ministra se pone malcriada y le dice, pregúntele al presidente. Y le dice doña Vanessa, no, le estoy preguntando a usted porque usted es una ministra con la rectoría. Usted no esperaría que usted sea la principal asesora en este tema para el señor presidente. Correcto. Y le dice, con todo respeto, yo no me llamo Rodrigo Chávez. Le dijo qué pena, no dijo con todo respeto. Bueno, sí, qué pena. No me llamo Rodrigo. Sí, eso está transcrito aquí literalmente. Qué pena, no me llamo Rodrigo Chávez, pueden preguntarle a él. A lo cual ella le pide más respeto. Le agradezco que sea, vamos a ver, mucho más educada a la hora de responder y la ministra le dice, usted también. The fuck. Y doña Vanessa le dice, no, perdón, yo no le he faltado el respeto a usted. Aquí somos señores diputados con una investidura y usted es una ministra con una investidura de rectoría que debe conocer esos detalles. Correcto. Dato curioso también, digamos, la ministra se quejó de los ataques machistas del diputado izquierdo hacia ella, pero si uno ve las interacciones de ella a todas las diputadas las trataba de una forma y las llamaba por el nombre o señorita, así, y a todos los diputados, señor diputado. De hecho, se me olvidó hacer esa mención.
particularmente hacia Andrea Álvarez. Por supuesto, que además es mayor que la ministra, me resultó digamos. absolutamente repulsivo, porque cuando empezó ya a sentirse incómoda con la línea de preguntas, empezó a decirle, vea, señorita Álvarez. Correcto. Y a los diputados no se lo hacían. No. Entonces... y número uno, señorita, primero, te estás señora diputada. Sí, número uno, know your F place. Segundo, queriendo tener actitudes adultocentristas con una diputada que es mayor que ella. Correcto. Es mayor que ella. O sea, porque yo dije, a ver, ¿cuál es la diferencia de edad? Es mayor. Doña Andrea Álvarez es mayor que Jocelyn Chacón. Andrea es mayor que yo. Tiene correcto. 35, 36 y la ministra 36. tiene 31. Correcto. ¿Qué carajo le pasa? Pero... volviendo un toquecito al tema del partido oficialista, ya mencionamos lo de Ada Acuña, yo quería mencionar algo de Pilar Cisneros porque ahora es un clip que se ha viralizado. Pilar lo que hizo fue hacer una serie de sucesión de preguntas, como dice May, ya relativamente ensayadas, y le dice, ¿el presidente puede derogar el decreto de vacunación obligatoria? Y la ministra le dice, no. ¿Usted puede derogarlo? No. ¿Qué pasa si lo derogan? Es prevaricato y vamos a la cárcel. Por fin lo entendieron. El tema acá es que... ¿Por qué si lo tenían claro lo anunciaron de otra forma? No, es que yo estoy seguro que no lo tenían claro, porque estoy absolutamente claro de que no lo tenían claro. Eso se dieron cuenta después. Lo que pasa es que este es el gobierno del gaslighting. Ajá. Para eso no existe término en español, la traducción literal al español es luz de gas. Porque estaban pretendiendo usar la interpelación para hacernos creer a todos de que el presidente nunca dijo de que se había quitado la obligatoriedad de la vacuna. Cuando lo dijo. A ver, de hecho, en la conferencia donde anuncian que están vencidos los nombramientos de varios miembros de la Comisión de Vacunación, vuelve a decirlo. De hecho, correcto. Dijo, le ordené a la ministra que derogue esos decretos porque se emitieron así ya está. Correcto. Y no lo hizo. Entonces, sigue la obligatoriedad. Pero entonces, el oficialismo pretendía hacernos creer de que el presidente nunca había dicho eso. Entonces ahí sale bien doña Katia Rivera al final sacando la transcripción literal de lo que dijo el presidente. Es que no estamos locos, no estamos inventando. Esto es algo que se dijo públicamente. Exacto. Pero bueno, pasaba el incidente con doña Vanessa, que hasta doña Gloria Navas, que estaba presidiendo en ese momento, tuvo que intervenir para llamar al orden. Pasó el tema de don Oscar, de que las diputadas del PLN se pusieron detrás de él y él dijo, yo no soy ningún machista, más bien lo que es violencia aquí son las formas, primero, su desconocimiento sobre el tema, algunas de las respuestas que da y la forma en las que da. No hubo más, digamos, referencia al tema. Ahí murió. Lo otro es la intervención que hace el Partido Nueva República, deja en evidencia, digamos, que también es el contubernio que existe en este tema en específico entre Nueva República y el oficialismo, porque lo que hicieron fue también, igual que el oficialismo, hacerle preguntas y comentarios que le sirvieran y le funcionaran a la ministra en su propia narrativa, incluyendo información falsa. Sí, y levantar sospechas. Esto es gracioso, porque la ministra dice, ay, putica, es que tenemos casi 500,000 de vacunas que se nos van a vencer. Procede Fabricio Alvarado a preguntar si está al tanto del estudio del Estados Unidos que dice que la vacuna está asociada a un 2-4% de abortos espontáneos o de efectos congénitos en el embarazo por la vacuna de COVID. Y la ministra lo que respondió es, no puedo referirme a los efectos adversos por el contrato de confidencialidad. Mentira. Eso es mentira. Hágame el favor. Los efectos adversos en general son harto conocidos. De hecho, teníamos reportes semanales del Ministerio de Salud de cuántos de efectos adversos se reportaban. Recibían aquí a nivel local. Exacto, número 1. Y número 2, cuando se anunció que se iba a permitir la vacunación en personas embarazadas, se anunciaron cuáles eran los posibles efectos adversos. Así que ningún contrato de confidencialidad, cláusula de confidencialidad, impedía referirse a eso. El otro fue que Fabricio Alvarado, aprovechando que vino refrescado de sus tesis conservadoras por Agustín Laje, que estuvo acá en el país, se dejó decir un comentario transfóbico porque Fabricio Alvarado estaba diciendo mujeres embarazadas. Entonces luego él mismo se dice, no, nada más embarazadas, porque solo las mujeres pueden embarazarse. Lo que Fabricio estaba haciendo ahí... Y le ríe la gracia a su fracción, naturalmente, y la ministra de Salud. Correcto. Ahora, lo que Fabricio Alvarado estaba haciendo ahí era
tirarle el comentario para que el Frente Amplio para que el Frente Amplio picara, exacto, y para que en lugar de interrogar a la ministra se le fueran a él sobre ese comentario, lo cual muy inteligentemente el Frente Amplio no hizo y no cayó en el juego. No mordió el anzuelo. No mordió el anzuelo, exacto. Pero esa era obviamente la intención de ese comentario, no era un comentario inocente que se le salió a Fabricio y que se le ocurrió en el momento. Eso era parte de la estrategia. Sí. El otro fue David Segura, también de Nueva República, que dijo que hizo comentarios sobre vinculando la miocarditis y la pericarditis con la vacuna, citando un estudio del CDC de Estados Unidos parcialmente, cuando en realidad el estudio del CDC lo que dice es: hubo tantos casos, bajo esta proporción, esto califica como efectos muy raros, o sea, en aparición. De hecho, eran 10 casos por cada 100.000 o 100 por millón. Y ahí el estudio va haciendo el desagregado por edades, y la conclusión es: el riesgo de tener miocarditis por contagiarse de COVID es aún más alto que el eventual riesgo que tiene vacunarse contra COVID y que le dé miocarditis. Entonces, ahí está, digamos, uno de los factores que determina si una vacuna sale al público, digamos, que es que los beneficios superen a los riesgos. Y en este caso, lo supera. Entonces, ahí está aclarado también en el reporte de la crónica de ese día, y están enlazados los estudios al respecto del tema de la miocarditis y toda la cosa. Más los estudios donde se niega que las embarazadas tengan riesgos especiales por vacunarse contra COVID, que vacunarse contra COVID no aumenta el riesgo de tener abortos, y una nota donde efectivamente mencionábamos los efectos adversos que tiene vacunarse, que, o sea, no están cubiertos por ningún contrato de confidencialidad, como dijo la ministra. Pero bueno, eso fue el espacio de Nueva República. Siguió el liberal progresista, que ya hablamos de doña Katia, digamos que... Correcto, que lo hizo muy bien. O sea, Katia lo hizo bien, a pesar de que se le fue el detalle de la moción. Ella tuvo una buena intervención. Y voy a aprovechar una vez para meter el comentario. Ella hace una buena intervención, aprovecha el tiempo que tiene, pero en el cierre, porque había una segunda ronda que era de preguntas, digamos, es debate arreglado lo que hay. Entonces, la mayoría de fracciones no preguntaron tanto, más que hicieron sus argumentos finales, dirían. El cierre del liberal progresista, en lugar de dárselo a doña Katia para que remachara, se lo dan a Eliezer Feinza, que inicia paseándose en absolutamente todo lo que hizo su compañera. Porque lo que dice es: sí, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué fue el...? Primero dijo que él sí estaba de acuerdo con que se hubiese derogado el decreto de emergencia por el tema de las irregularidades en las compras de la caja. Y lo otro es que él planteaba que se vacunara en centros educativos, pero que no se hiciera a la fuerza. Decía, porque yo nunca voy a ser de los que va a hacer que un policía, vaya ahí un enfermero con un policía a ponerle una vacuna a la fuerza, etcétera, etcétera. Correcto, lo cual no sucede, digamos, tampoco. Así no es como... Así no es el protocolo de actuación con... Correcto, y lo que hace es generar esos fantasmas de que eso es lo que pasa. Entonces, exacto. Yo no entiendo por qué don Eliezer no dejó que su compañera diputada y su jefa de fracción se encargara de todo el espacio, más que son fracciones pequeñas, digamos, que tienen mucho menos tiempo que él. A ver, a ver, si don Eliezer está... A ver, no solo don Eliezer, si hay tantos diputados que están a favor de el derecho a decidir, no voy a mencionar el tema de aborto, nada más. Entonces, presenten un proyecto de ley para derogar el tema de que las vacunas son obligatorias cuando lo determine la Comisión Nacional de Vacunación. No les des idea, Lucho. No, es que vamos a ver, es un tema de ser consecuentes. Si no estás de acuerdo con algo que dice por ley, así es la ley en Costa Rica, así ha sido la ley desde que se creó la Ley General de Salud. No se lo podemos... Bueno, sí. Metió un proyecto y lo cambias. Puedo omitir mis comentarios. Voy a omitir mis comentarios. Es que, a ver, de verdad, es que, a ver, es muy bonito estarse quejando. Sí, es que hay la obligatoriedad y que no sé qué, y el derecho de la gente a decidir. Y no hacer nada al respecto. A ver, si de verdad sos consecuente, vas a generar y querés pasearte en la trayectoria reconocida internacional que tiene Costa Rica en materia de avances de vacunación, pues entonces presenta el proyecto y quitas el tema de la obligatoriedad. Pero seguí el curso adecuado. No estés levantando fantasmas o inventándote escenarios falsos o marcos de actuación falsos que siguen contribuyendo a la desinformación con la gente que no quiere vacunarse. Correcto. Siguió el Frente Amplio. Que la participación de la diputada Rocío Alfaro fue muy buena, aunque de nuevo,
ellos tienen el problema de, no, se dividieron el tiempo, uno, y dos, tienen menos tiempo. Entonces, eso se nota, digamos. Y se nota porque también estás más presionado por, es que usted me está gastando mi tiempo. Se lo comió Antonio Ortega, que cayó en el bullying a la ministra, de empezar a tirarle, porque la ministra, cuando le dio chance de responder, le quiso dar largas y le quiso agotar el tiempo. Entonces, se hizo evidente, pero ahí es donde yo digo, se le fue la mano, digamos. Sí, esto fue, a ver, primero que todo, doña Rocío, porque es una participación que alguna gente destacó en redes, le pone en evidencia a la ministra la contradicción que tiene el haber quitado el tema del uso de la mascarilla con promover su uso. Y aquí hay una respuesta a la que, digamos, la ministra queda evidenciada su incompetencia y su ignorancia. ¿Por qué dice? Porque lo que la diputada le pregunta es ¿por qué quitaron la obligatoriedad de la mascarilla? Y la ministra responde porque la mayoría de la población está usando mascarillas de tela y eso después de 25 minutos no protege nada. O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo eso va a ser un argumento para quitar el tema de la mascarilla? A ver, aunque la mascarilla de tela no te proteja, después de cierto tiempo, ahí había algo. Había algo de protección. Ahí había algo. A ver, no sé si ustedes en la pandemia se acuerdan de estos gráficos de los quesos suizos, de los quesos con hoyos. Que estaba el virus a un lado, de izquierda, digamos, la persona a la derecha, y entre los dos había capas de queso suizo. Nunca vi eso de lo que estás hablando. Nunca lo he visto, ok. Yo estoy seguro que la gente que me está escuchando, alguna lo vio o me va a entender. Pero ya me vas a entender, A ver, ninguna capa de protección representada por láminas de queso suizo es infalible, porque tiene huecos. Pero la sumatoria de esas capas de protección es lo que aumenta la posibilidad de que no contraigas la enfermedad. Pero aunque una de esas capas es una mascarilla de tela y siguen las sucesivas, lo que hiciste fue quitar toda la capa. Sí, y lo otro que dijo la ministra es que los que tenemos enfermos no vacunados en el hospital ahorita son los bebés y no se les puede poner mascarilla. Lo cual evidencia que la señora nunca entendió que la mascarilla lo que evita es que la persona enferma contagie a los demás. Entonces, si el bebé no se puede poner mascarilla, lo cual es evidente, uno esperaría que las personas a su alrededor usen mascarilla para proteger al bebé, justamente. Pero ni siquiera esos conceptos básicos maneja la señora ministra de Salud. Sí, entonces ahí quedó evidenciado un tema de ignorancia y deficiencia que no se le pudo, digamos, reprochar más por el tema de los tiempos. Lo otro que le preguntó doña Rocío es cuáles son los criterios para que una vacuna sea obligatoria. Y la ministra respondió, eso es muy local de cada país. Y doña Rocío, que sí los buscó, atinadamente le dijo, no, son necesidad, proporcionalidad, evidencia de seguridad de la vacuna, abastecimiento suficiente, entre otros. La ministra solo le faltó decir, como usted me los podría apuntar me los podría pasar por escrito para tomar nota en la próxima reunión de la comisión y poder llegar haciendo que sé algo. Sí, y siguió don Antonio, que aquí fue donde Antonio primero lo que hace es preguntarle si Antonio iba cizañoso, porque la pregunta de entrada es, ¿considera ético y adecuado cambiar los miembros de un ente técnico como la Comisión de Vacunación para que apoyen una decisión política? Correcto. Y la ministra trató de irse por la tangente. Sí, porque empieza a decir, es que nadie es vitalicio en los puestos. Y a ver, Antonio hace preguntas que él espera que le respondan con un sí o un no, pero la ministra quiere gastar su tiempo. Entonces lo que hace es empezar a hacer sus preguntas sin dar espacio a que la ministra responda. Entonces ahí es donde se cae en una situación donde se le pasa la mano un poco con la señora y se vuelve un poco violento. Yo amé el final. ¿Cuál fue el final? Intercambio los dos. No recuerdo. Porque el intercambio es... a ver, una de las preguntas que le hace es, porque se lo preguntaron previamente, los grupos, los despidos. Le preguntan, ¿cuántos despidos ha habido en la caja por no querer vacunarse? Y le dice, al nivel de caja no le puedo decir el dato. Y aquí es donde primero le dice, lo pregunto porque usted hizo una gran referencia ahora, me imaginé que tenía el dato por el nivel de alarmismo con el que lo dijo. Correcto. Y luego la pregunta fue, ¿existe una campaña coordinada entre el gobierno y los grupos antivacunas? ¿Se les están pagando favores de campaña a estos grupos? La ministra se rió y no respondió. Y entonces aquí es donde don Antonio le dice, porque el doctor Hugo Marín Piva, que era miembro de la Comisión Nacional de Vacunas, la acusó a usted de eso. En distintos actos de campaña, recuerda, don Rodrigo Chávez y Stefan Brunner prometieron detener la campaña de vacunación, que nadie los iba a obligar a vacunarse nada.
que este gobierno desarticuló la estrategia de comunicación sobre la pandemia. Ha sido absolutamente evidente. Y entonces aquel dice, la promesa que se le hizo a estos grupos no fue menor cosa, porque quienes ingresaron con violencia a los hospitales para desinformar sobre la pandemia son los influencers del club de fans oficialista. Y sigue. Recordando que un día antes de la segunda ronda, un famoso grupo anticiencial, que no dijo el nombre, llamó a votar a Chávez, pero solo porque aseguró que no van a joder, palabras literales, a los empleados públicos con la vacuna. Y él dice, yo creo que sí se están coordinando, porque vieras que hoy, que usted está acá, nos llegaron un montón de correos de gente brava, porque estaba hasta siendo interpelada aquí. Y yo creo que su silencio también lo evidencia. Entonces la ministra dice, no es que mi silencio, es que usted no me deja responder. Y lo otro, ya al final cuando le pregunta sobre el por qué intentó anular el decreto de diciembre sobre el tema de la obligatoriedad de la vacuna, le pregunta, ¿usted lo decidió por su propia cuenta o recibió una instrucción? Y la ministra ahí sí le dio el tiempo, digamos, para responder, pero la ministra lo que dice es, muéstreme pruebas de que yo me he reunido con un grupo antivacunas. Y sobre lo otro dice, yo ya me referí, los que pusieron atención lo comprendieron, así que gracias. Y entonces don Antonio le dice, bueno, no me respondió lo referente a la vacunación de niños, que era lo que le estaba preguntando específicamente. Yo creo que cuando la vida del niño está en peligro, el Estado asume la patria potestad para asegurar su bien superior. Y aquí es, digamos, el cambio radical, digamos, a lo que dijo don Eliezer. Porque lo que está diciendo Antonio es lo correcto y es lo verdadero. Si el decreto se anula, se pone en indefensión al menor. No existe evidencia en estudios científicos serios que indiquen que existe un menor riesgo para el menor en vacunarse. Y ya lo último le remató, porque le dice, yo creo que los grupos anticiencias están en casa presidencial, esos grupos que toman hospitales y son los mismos que causaron la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Ahora los grupos anticiencia están en casa presidencial y tenemos una ministra que aparentemente no dudó un segundo en exigir 50,000 banderas en campaña, pero que no puede hacerle frente a la vacunación. Claro, pero al día siguiente, en conferencia de prensa, ¿qué fue lo que pasó? Don Antonio Ortega hacía referencia a este periodista, cuyo nombre se me va en este momento, que estuvo involucrado en la entrada de personas al hospital. Marvin. Ese. El loco Marvin. Al hospital San Vicente Pablo en Heredia. Y al día siguiente, en conferencia de prensa, el ejecutivo monta un show de tómbola y le toca a él una de las preguntas y el presidente lo para en seco. Sí, porque Marvin no llevaba una pregunta. Quería exponer al presidente de la caja que hay una persona, quién sabe, esperando cita desde hace cuánto y le dice, a ver, es una editorial. Le llega una editorial, exacto. Pero bueno, entonces, porque si es una denuncia, esto es una conferencia de prensa. No piensen que es de gratis, digamos, que tras el comentario del diputado sobre justamente esta persona en casa presidencial, la reacción del presidente haya sido esa. Y ayer se firmó la adenda, la Comisión Nacional de Emergencias firmó la adenda con Pfizer para las vacunas de 6 a 5 años. Correcto. Después de esto vinieron los cierres. De los cierres hay dos destacables. Bueno, yo creo que la participación de Antonio, la forma se come el fondo, porque yo creo que tenía más fondo, pero el tinte que tomó la interacción se comió comprensible ese tema. Por el corto tiempo que tenían. Ese es parte de los problemas. Después él al final hace una intervención que también va al punto y es como yo creo que no tenemos una sobrecompra de vacunas, si no es por eso que se están vendiendo, sino que es que ustedes no están haciendo las campañas para aplicarlos. Y yo creo que ese fue un punto que nadie tocó. Es como ¿por qué no se están haciendo vacunaciones en escuelas, por ejemplo? Que es bueno, eso lo tocó Eli. Eliezer. Sí. Y yo creo que Vanessa de Paul también, o hubo una diputada que yo creo que lo mencionó, pero... Él lo preguntó, lo que pasó fue que creo que la ministra le respondió, es que está el tema de que hay profesores, hay sindicatos de profesores que no quieren porque quieren que se pida primero el consentimiento. Correcto. Porque si no la bronca le cae a ellos. No es necesario porque es una vacuna obligatoria para menores de edad. Y de los cierres, el que Lucho quería destacar era el de Katia Rivera, que Katia Rivera hace... A ver, a ella le toca más sencillo porque ella lo que hace es rematar... Y es el cierre, digamos, es el último comentario. Esa fue la última intervención. No le da chance a la ministra y la remata. Entonces, sí. Lucho, ¿por qué te parece tan bueno? Primero que todo, doña Katia, como ya hemos mencionado antes, desmiente el oficialismo en el sentido de que el presidente nunca dijo lo que dijo. Derogar la obligatoriedad de la vacuna, que sí lo dijo. Le lee la declaración literal del 8 de mayo y le dice, esto lo dijo el presidente. Lo otro fue... que doña Katia dice, a mí me preocupa de sobremanera estar escuchando argumentos con las palabras pecado, orgullo y temor.
Porque cuando doña Andrea Álvarez estaba preguntándole a la ministra, dice, pero por tema de la obligatoriedad, y es que la ministra, la excusa de siempre fue, es que la gente tiene temor. Sí, pero uno no construye políticas públicas a partir de miedos, especialmente si son infundados o basados en desinformación o mentiras. Lo que hay que hacer es atender la fuente de ese miedo, pero jamás hacer política pública a partir del miedo, que era lo que estaba haciendo el gobierno, según lo que estaba diciendo la ministra de Salud. Yo no creo que sea el miedo, simplemente creo que es un gobierno anticiencia y antivacunas, aunque ellos digan que no. Entonces, doña Katia dice, pero ¿cuál es la base científica de una argumentación donde están las palabras pecado, orgullo, voy a hacer temor? un paréntesis del comentario de Lucho. Yo no creo que sea un gobierno de anticiencia y que el presidente y la ministra no crean en las vacunas. Yo creo que se aprovechan de las personas que no creen en las vacunas y se aprovecharon de ellos en campaña para llegar al poder. Eso es lo que creo realmente. Amén. Tontos útiles. Los utilizan, exacto. Los utilizan y utilizan ese discurso porque es gente muy vocal y es gente muy ¿Sí? expresiva. Que por cierto, total margen, habían convocado una marcha para ir a apoyar a la ministra y no llegó nadie. En fin, continúa, perdón por el paréntesis, por favor. Continúa con el cierre. Disfruté mucho ese paréntesis. Lo otro es que doña Katia dice, ¿cómo vamos a tener una población que pueda entender en este momento la importancia y la necesidad de la vacunación si tenemos a una ministra, la principal vocera en el tema, que tiene un mensaje ambivalente sobre el tema? No tenemos claro cuál es la ruta del Ministerio de Salud, y si bien, por ejemplo, el tema de la reactivación económica era necesario y todos los partidos de oposición de la asamblea pasada estaban pidiendo reactivación económica y levantamiento de cierres, el tema del levantamiento del decreto de emergencia nacional pues fue un poquito más allá por el efecto que tiene sobre la gente. Lo otro fue que doña Katia reveló que el Tribunal de Servicio Civil tiene 0 casos de despido de funcionarios públicos por no querer vacunarse, dato que no dio la ministra, porque no le servía naturalmente a su narrativa. Y lo número 2 es que la ministra se justificó reiteradamente en que el EDUS estaba hackeado, bueno, que la caja fue hackeado y que no tenían acceso al EDUS. Doña Katia recordó, el EDUS está funcionando desde el 22 de agosto. Correcto. Plenamente. Y el cierre, la frase final, yo sé que todos estamos un poco cansados, el primer delito que comete un funcionario público es precisamente aceptar un puesto para el que no está capacitado. Y ese fue el cierre de toda la sesión. Y ese fue el ¡boom! cierre. Mic drop. ¡Pah! Sí. ¡Chao! Ese fue el cierre de todo. Lo otro fue ya, cuando termina la cosa y doña Jocelyn se va, ella iba a salir por la puerta por la que entró. Donde estaba Que la es prensa del Lobo, esperándola. que estaba prensa esperándola. Doña Ada Cuña le dice, la para y le dice, no, por ahí no, salga por el otro lado. Eso fue tema al día siguiente porque por algún motivo... Pidieron una reforma al reglamento Sí, para que la gente tenga que salir por donde está la prensa. Fue Dinora Barquero. A ver, me parece un poquito excesivo controlar ese tipo de cosas vía reglamento. Correcto. En todo caso, a ver, los ministros no están obligados a dar declaraciones a la prensa. Esto puede ser controversial dado este gobierno, pero lo que tenemos es un derecho de recibir información por el derecho de petición. Pero no hay una obligación, Sí, hay una al menos obligación. aún, Hay una obligación. no de dar entrevistas. De dar entrevistas no, pero de rendir cuentas. Hay una obligación de rendir cuentas. El tema es que... ¿Cómo se define la rendición de cuentas? El tema es que está ahí. O sea, Por supuesto. es- Pero es- sí hay una obligación de rendir cuentas. No es que un ministro Porque, puede a ver, esconderse a ver, y no decir nada de su No estoy gestión. defendiendo el gobierno del tema de que se le esconda a la prensa. Por ejemplo, el caso que tiene Vilma Ibarra judicializado ahorita en la sala. Eso no es esconderse No. de la prensa, eso es subirle a la prensa. Es distinto. Es otra cosa. Pero es porque ya hay jurisprudencia al respecto. De que Correcto. no hay obligación constitucional de los empleados públicos de dar entrevistas a los medios de comunicación. Correcto. Ese era mi punto. Entonces, ahí quería hacer esa salvedad. Naturalmente, lo deseable es que la ministra, después de su interpelación, salga con los medios. Ahora, no es la primera vez Es que en la más, asamblea... aproveche el espacio para No poder es- profundizar, clarificar. No es la primera vez que la ministra le toca estar en la asamblea, en comisión, o tiene que estar ahí y salen gente de prensa y se la llevan por otra parte para que no tenga que hacerle frente Sí, a ha sido la como la prensa. norma con este gobierno. De hecho, la Correcto. única vez que yo creo que un periodista ha logrado interceptar a un ministro o a algún jerarca, digamos, gubernamental para hacerle preguntas después de participar en un acto fue en Guanacaste con el Cereoy, con el periodista de Cereoy, Carlos Mora, con el vicepresidente Brunner, que fue terminó en cuando- un incidente, que terminó en un incidente que le no taparon sabemos la cámara, que que todavía, supuestamente exacto. pateó a un funcionario de casa presidencial. Que toda está la cosa. un incidente judicializado que estamos esperando se resuelva la verdad real de los hechos. Sí. Pero bueno,
Yo creo que ya. Eso fue el tema de la interpelación. Pues, yo creo que nosotros vamos a tener que tocarlo rápidamente porque seguro ya nos llevamos más de 40 minutos. Llevamos 48, pero todo bien. Ok. Ahora, si ustedes escuchan anuncios, si escuchan el episodio en Spotify, ahora los temas los marcamos por minuto para que puedan acceder a los temas que sean de su interés. Y como crédito a quien crédito merece, muchas gracias al señor expresidente de la República que nos recomendó hacer eso. No vamos a decir cuál. Pero bueno. Por hecho es expresidente y no expresidente, sería muy cantado. Sería muy obvio si fuera expresidenta. No, fue expresidente. Pero bueno, vamos a hablar del tema del financiamiento de partidos políticos. Al parecer, el audio que circuló por todo el país el viernes, ¿cuánto era? Hace 2 semanas. El viernes hace 2 semanas exactamente, del expresidente Brunner, que fue confirmado. El vicepresidente, perdón. Ex tesorero del partido, actual vicepresidente. Brunner, que fue confirmado por Casa Presidencial, duró 10 días en llegar a Cuestamoras. ¿Por qué? Y paréntesis. Dale. Es que esto para mí, a mí me llenó de furia cuando escuché eso. Eso es porque vos ocupas una vida más Porque don Ariel, yo cubro Asamblea Legislativa. Creo que ningún periodista que cubra política, especialmente política legislativa, tiene una vida zen. Yo soy la prueba de lo contrario, pero todo bien. Vos no cubrís como yo cubro. Estoy aquí todas las semanas. No es lo mismo. Haceme el bendito favor. Que te pongo en tu lugar ya mismo. Algo que me molestó mucho. No dijiste lo de Katy Rivera, por cierto, antes de pasar a este tema. Sí, por ese cierre, perdón. Por su intervención. Sí, doña Katy Rivera es la diputada de esta semana. Pero volviendo al tema del audio. Don Ariel Robles, cuando interviene para hablar sobre el fondo de la moción, dice, es que a mí me sorprende que no hayamos tocado el tema del audio en este plenario. Y yo, señor. Ok. A ver, no hay que ser ingenuos, Yo te dije que esto era lo que iba a pasar. Yo te dije que la visita a Limón había puesto el tema en suspenso y lo más probable, sin tener ninguna evidencia de esto, pero lo más probable es que al Frente Amplio le dijeron, vea, esto lo vamos a discutir cuando pasemos de la gira a Limón y cuando salgamos de ese tema y va a tener los votos, pero antes de eso no. Y el Frente lo aceptó porque así son estas cosas. Yo te dije que eso fue lo que pasó y fue lo que pasó. El lunes... Estás especulando. Estoy especulando. ¿Cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. En este caso no tengo pruebas, no tengo evidencia, pero tampoco dudas de que esto fue lo que pasó. Tengo evidencia circunstancial porque sucedió justo como te dije que iba a pasar. Pero bueno, el punto es que por fin se habló del audio, por fin se habló de la comisión. Se volvió a votar la comisión. Se dejó en evidencia que el oficialismo sí estaba en contra de crear la comisión, aún si fuera una comisión para investigar cualquier campaña. Aquí hay algo que yo no sé qué fue lo que pasó o cuál fue la estrategia, pero la moción dice investigar todas las estructuras paralelas de financiamiento. Ajá. Las posibles estructuras paralelas de financiamiento de la campaña 2022. No se circunscribe a un partido político. Entonces yo no entiendo por qué ante esa moción todos los medios de prensa, y nos incluyo, salieron a decir van a investigar la campaña de Chávez. Yo te voy a justificar por qué yo puse ese titular. Ajá. Es que falta leer. La moción tiene 2 partes, ¿verdad? Lo que dispone y la justificación. Ajá. En la justificación viene el audio. Se habla del audio. Se habla del audio y nada más. Nada más. No se menciona, por ejemplo, el tema del video del salto al vacío de Liberación. Y es que vamos a ver, ¿qué otras denuncias de financiamiento paralelo ha habido en esta campaña? En esta campaña, la de Liberación. Es que la de Liberación. La de Liberación también está en el Tribunal Supremo de Elecciones por el tema de la campaña, por el tema del video. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Sí. Lo de Liberación es por el video. Correcto, lo cual también es una estructura paralela. Entra dentro de la moción, no está excluido. ¿Por qué estructura paralela? Porque el que pagó porque lo que el tribunal está investigando en ese caso es quién financió. Ajá. Y si ese financiamiento no vino del partido y tenía o no vinculación con el partido. Si era No, es que estás concluyendo de que por el hecho de que una persona contrató a alguien para hacer un video que iba a donar al partido o que se lo iba a vender al partido, eso es una estructura paralela. Y te voy a decir por qué. Yo no digo que sea una estructura paralela, yo digo que eso es lo que se está investigando. Okay, ¿cómo fue que sucedieron las cosas? Pero se está investigando una posible estructura paralela. Pero entonces ahí es donde yo te digo, hay que poner las cosas en su justa dimensión porque no es lo mismo. No están a la misma altura. No, por supuesto que no, pero no está excluido. Porque para que la gente me entienda el por qué, esto sería el equivalente a que una persona, a la que la señora de Purral
haga banderas del Partido Progreso Social Democrático Ajá. con materiales que ella compra y se las dé al partido. Correcto. Ese es el equivalente a lo que supuestamente pasó con el tema de liberación y que está investigando el tribunal. El tribunal está investigando si eso es así como no se necesariamente, te explico por qué no necesariamente, porque esas banderas se pueden registrar como donación en especie. Ajá. Y deberían ser registradas como donación en especie. Aquí esto pasó por detrás y Liberación se desprendió por completo de ese video. Y después lo que dice es, nosotros no recibimos ese video. Claro, pero después queda claro en las declaraciones que da don Eloy que estaba involucrado en Liberación porque lo llama, habla de conversaciones con la jefa de campaña y demás. Por eso es que hay una estructura paralela que se está investigando también. Lo que yo digo es que la moción no excluye ese tema. Ajá. Entonces yo no entiendo por qué todo el mundo se enfocó en vamos a investigar a Chávez. Porque además eso es fomentar la narrativa de solo van a investigar a Chávez y no a lo que los demás partidos Mi hacen. justificación es, en la justificación de la moción venía expresamente la mención a la Correcto, eso yo lo entiendo en términos... Y ok, esas son las únicas dos que hay, ¿verdad? No sabemos de que haya habido otra estructura paralela en ningún otro partido político. Si hubiera sospechas, se pueden incluir dentro de la comisión. Ahora, lo que yo digo es que eso es hacer... Ese es mi racional. Eso es dispararse en el propio pie, digamos. Es no leer el contexto en el cual estás actuando. Le estás sentando la mesa a la gente que quiere creer que esto es solo para investigar. No me parece que sean excluyentes. Porque, uno, en la moción no eran excluyentes. Y número dos, porque el oficialismo no está usando ese argumento para haber supuesto la moción. Claro que sí, fue lo que dijo Pilar. No, señor. No en esta ocasión, pero la vez pasada lo dijo y la gente lo que replica entonces, es lo de la vez pasada. Es que entonces ahí es donde queda en evidencia y eso es uno de los temas, digamos, medulares de esta discusión que estamos teniendo. Porque Pilar dijo, no, sí, pero investigamos todos los partidos. Bueno, ahí está la moción para investigar a todos los partidos. ¿Por qué no la votaste a favor? Todas las estructuras paralelas. Exacto, pero entonces lo hubieses votado a favor y cuando salieron los titulares a decir, es la campaña de Chávez. No, señores, son todas las campañas, no solo la de nosotros. Pero eso no fue lo que pasó. Cuando se metieron la moción y dijeron, son todas. Ahora dijo que es que no querían más comisiones. Es que eso ya estaba investigado en la Comisión de Ingreso y Gasto. Haceme el favor. Correcto, pero entonces si vos titulás, va a investigar todas las estructuras paralelas, le matás de una vez la narrativa. No. En fin, yo creo que fue falta de estrategia de todos los medios, inclusive nosotros, el haber caído en ese juego de decir que era única y exclusivamente para... o haber titulado que era de Rodrigo Chávez. De hecho, ese tema hicimlo dos notas, May. Hay varias. Hicimos ambas... No, en la primera no. Es que estuvo también en el reporte. Es que lo del titular de la campaña de Chávez está en la crónica, en el reporte de Barrio Prensa. Pero el hoy que yo hice, anunciando que se creó la comisión, es el hoy para lo que las personas que no... Que es lo más viral, digamos. Y además lo que la gente toda tuvo acceso a leer, porque el Barrio Prensa es solo para los suscriptores. Entonces, ahí hago yo mi salvedad. Además, es que si no lo hacía, iba a tener un hoy con el mismo titular de Barrio Prensa. No sería la primera vez. No podemos, ¿verdad? No podemos hacer eso porque nos penaliza el CEO. Nadie nos penaliza. Pero bueno, se creó la comisión, va a tener plazo hasta noviembre, si no me recuerdo, para rendir su informe. A todo esto, no solo el oficialismo votó en contra. Evidencia más de su contubernio con el oficialismo, Nueva República votó en contra también bajo el argumento de que se estaba investigando ingreso y gasto. Que no se estaba investigando. A ver, ¿había un expediente en ingreso y gasto? Sí. ¿Había algo sucediendo con ese expediente en ingreso y gasto? No. Exacto. Y eso fue lo que pasó con el tema de la investigación. Fabricio de una vez auguró que él va a ser el representante de Nueva República en la comisión. Él sabe, a ver, a mí me parece una decisión estratégica en Nueva República porque Fabricio tiene conocimiento de estructuras paralelas. A ver, de hecho él sabe de este tema. Recordemos las denuncias de las bolsas. Las bolsas de dinero en efectivo. Sí, de hecho, esto es algo sospechoso porque aunque es una moción para investigar todas las campañas, es interés particular. Que 2022... Por eso. A vos decís que hay una posible estructura paralela que no ha sido identificada. Lucho haciendo fuertes acusaciones no voy a especular en público. No voy a especular. Pero hay un dicho más o menos que dice que el que la hace una vez la hace dos veces. Nunca en la vida había escuchado eso. Y a todo esto, Liberación ahorita está en juicio, personeros de Liberación están en juicio por donaciones irregulares en una campaña de hace años. Eso es posible. Que dice porque que esto dura años. Tenemos justicia pronta y cumplida. Tengamos completamente claro que ni esta comisión va a resolver el tema. A ver, yo repito, yo no espero que esta comisión dilucide, muchas gracias, ahí perdón por mi dislexia.
termine de transparentar este tema. Lo que yo sí espero realmente de esta comisión es que se tomen las propuestas y se planteen y se invite al Tribunal Supremo de Elecciones para reformar el tema de financiamiento No, en yo partidos me quedo políticos. conforme con que la oposición haga oposición. No, para mí eso no es suficiente. Eso es el No, mínimo esperable. No, es que ni siquiera ese mínimo esperable estamos teniendo. A ver, no por nada el podcast de la semana pasada se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Aquí lo tenía. Se busca oposición. Se busca oposición. Correcto. No por nada. Sí, yo sé, pero es el mínimo, digamos. O sea, con No, que no, hagan es el que- mínimo, no Ok. voy a estar satisfecho con que hagan el Ok, mínimo. lo dejamos así. Mi mínimo es que hagan oposición. Tu en mínimo la está muy comisión. bajo. Esto explica mucho, Lucho. Ok, ahí está. Es que ese es el nivel de expectativas que tengo de esta asamblea. Ok, Y el tuyo está más elevado de que salgan reformas y toda Por la cosa. supuesto. No van a salir. por supuesto. No van a salir. En fin. No aquí van a salir. Cerramos por aquí con el tema de financiamientos ¿Sabes por qué no van a políticos. salir? Porque ya tuvimos recientemente un antecedente con la comisión que investigó la estafa del PAC. Y Bueno, decía sí, lo mismo, cierto, que cierto. hagan las reformas legales. No hicieron nada. No propusieron mayor cosa. No hicieron nada, porque es una recomendación. A ver, ¿qué es lo que decía ese informe? Se recomienda aprobar tales y tales expedientes. Y aprobaron el bendito informe, pero nunca votaron los expedientes, porque es algo hacia ellos mismos, no están obligados a ahí cumplirlo. está pendiente, sí. Pero bueno, con esto, el que sigue ahora con la comisión, hay que esperar a que se den los nombres de las personas Ajá, y se integre, y se elija integre. directorio, se fijen fechas comparecientes. Correcto. Claramente podemos asegurar que los involucrados en el audio van a abstenerse de declarar. ¿Tienen que? pero O es deberían. aquí No donde- tienen que, tienen la posibilidad. Aquí es donde va a salir el jugoso informe del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya está filtrado, y el que no lo del tenga, cual ya pues, tenemos copia. me lo piden y se los mando. Ajá. Y estoy seguro que con ese informe pues van a hacer Mesa gallega. No, mesa van a hacer gallega. fiesta. Es fiesta, era Seguimos. En otros temas, esto voy a hacerlo un poco. Proyectos anti-stalking primero. Ustedes recordarán, y esto entra a la palestra por un video de la modelo y artista, presentadora nacional, Karina Ramos, que expone la situación que ha vivido por 6 años, donde una persona la ha acosado sistemáticamente a través de redes Al sociales. punto de que hasta cuando ella se fue a vivir a México, el madre se fue detrás de ella. Correcto, y que la busca, digamos, y la persigue, y la anda acosando predatoriamente, creo que sería el término correcto. ¿Ese es el término? Entonces, en la Asamblea Legislativa revive el tema de es que esto no está legislado porque no es el acoso A ver. que previene la ley de acoso, que Varias es otro tipo de acoso. exdiputadas Ajá, del PAC, ajá. y el término lo estoy usando globalmente, Paola Vega, Laura Guido, Carolina Hidalgo, me parece, exdiputadas PAC, porque incluía a Paola Vega que se separó del PAC, exponen, dicen, bueno, ante esta Ante situación este vacío- están estos proyectos. Correcto. Y entonces, queremos mencionar este tema porque Y había dos. hay Uno dos proyectos. es de José María Villalta y Paola Vega. El 22.804, Ajá. que fue el que presentó Laura Guido y la fracción del Del PAC, que esto se presentó en noviembre del 2021. Y el 22.808, que es del José María Villalta, únicamente, Ok. firma de Villalta en ese momento. Ahora hay uno nuevo. Hay uno nuevo, exacto. Estos dos estaban ya en comisiones y había... El de Laura me parece que ya estaba dictaminado. El de Laura no tiene dictamen. No, Posiblemente no lo he subido. no, pero me parecía no. que ya estaba En el dictaminado. sitio de Asamblea Legislativa no Ok. hay un dictamen, o por lo Ok, menos ok. revisé y no vi un dictamen, pero sí ya tenía audiencias y ya estaba Avanzado. avanzado, si no me equivoco. El de José María Villalta estaba en la Comisión de la Mujer, pero estaba entrabado. Ujú. No había tenido mayor avance, y desde el Liberal Progresista presentaron esta semana un nuevo proyecto que, según denunciaron en redes sociales, la denuncia oficial, la denuncia pública la hizo, ¿cómo se llama? David Barrientos, en su plataforma de La Hora Tica, de que tiene partes textuales del proyecto de Laura Guido. Ahora, aquí Lucho y yo comentábamos que esto no es plagio per se, porque, a ver, es muy ingenuo asumir que el que firma el proyecto es el autor intelectual de un proyecto. Todas y todos sabemos que los proyectos los redactan en su mayoría asesores, pero también grupos de interés que llegan con los textos específicos. Nos sumamos. Lo comentamos en el caso del voto público, lo comentamos en el caso de la declaratoria del Franco como institución benemérita, que es una iniciativa de un estudiante que se la llevó a
las congresistas, pero bueno, en la forma natural, eso usualmente son las y los asesores quienes producen los textos. Entonces, sería ingenuo asumir que el propietario intelectual de un proyecto de ley es el diputado que lo firma. Y lo otro es que, como mencionaba Lucho, todos los documentos de la Asamblea Legislativa son Creative Commons. Entonces, básicamente son replicables. Sí, ciertamente hay un, digamos, más allá de esto, hay una falta, no de plagio, sino más como de reconocer trabajos de otras personas. Sí. Porque sí hay muchos proyectos en los cuales se pone, por ejemplo, este proyecto está basado en tal y corrige tales cosas, o este proyecto está basado en tal otro proyecto que se presentó y se archivó y se corrigió. A ver, esas son buenas prácticas y son prácticas éticas, sobre todo. Son prácticas éticas, correcto, que no sea en este caso, más aún porque no hay mayor diferencia en lo que propone el texto y el otro está vigente. Entonces, se podía hacer una apuesta de despacho. No, a ver, y para la gente que no sabe qué es la licencia Creative Commons, en el tema del copyright o el derecho de autor, a lo que estamos acostumbrados es a todos los derechos reservados. Entiéndase, no se puede copiar, redistribuir, modificar. Sin autorización expresa. Eso no aplica al proyecto de ley. Con Creative Commons, la circunstancia aquí es la siguiente. Lo que se sube a la página de la Asamblea Legislativa está bajo la licencia Creative Commons 4.0. Esa licencia dice que usted es libre de compartir, copiar, redistribuir el material en cualquier medio formato, adaptarlo, remezclarlo, transformarlo y crearlo a partir de cualquier material. Es la misma licencia que tiene Wikipedia. Lo resumo así, bajo la siguiente condición. Ajá. Reconocimiento. Bueno. Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia, que se cumple porque se está subiendo a la misma página donde se está publicando. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que recibe. No hay restricciones adicionales, no se pueden aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite. Correcto. Entonces, plagio propiamente no, porque no es un tema de que tengan todos los derechos reservados, pero los proyectos de ley no tienen derechos de autor, o sea, eso sería... Es iluso, sí, iluso. Bueno, a ver... Ahora sí hay una falta ética de no reconocer el trabajo y tomar... Ahora, de nuevo, esto probablemente, nuevamente, no es directamente las y los diputados que hacen esto, son sus asesores, es su equipo. Ellos no tienen por qué estar enterados de todos estos detalles. En fin, yo esperaría... Además es un poco evidente porque es un proyecto que se presentó demasiado rápido para el debate que se estaba teniendo en un momento puntual. Correcto. O sea, a los días salió el proyecto nuevo y ya en el ínterin varias exdiputadas habían salido diciendo está este proyecto y está este proyecto. Correcto, está el de Villalta. Entonces, era muy evidente, pero el tema es que seguro como viene diputadas PAC, entonces... Como viene la fracción del PAC, no, yo digo que por ahí va la cosa. No quieren hacer una apuesta de despacho porque entonces sería al final darles el reconocimiento y querían brincárselo, pero no se lo pueden brincar del todo. Entonces, bueno, a todo esto... Egos, exacto. El principal problema que existe en la Asamblea Legislativa no es un tema de intereses, es un tema de egos. Sí. Y lo otro... bueno, dale, porque quiero hacer un paréntesis sobre el tema de derechos de autor. Dale el paréntesis con derechos de autor. Ok. Por si algún diputado escucha esto, y esto lo estoy diciendo como editor de Wikipedia por más de 10 años, como administrador de la Wikipedia en español, las leyes de derechos de autor en este país son altamente frustrantes. Voy a poner en un escenario puntual porque está pasando en este momento. Dale. Wikimedia, que es la madre de Wikipedia y todos sus proyectos hermanos, incluido Commons, que es el repositorio multimedia donde se suben las fotos, se suben los videos, que son con licencia libre para que la gente los pueda reproducir. Anualmente se hace un concurso internacional que se llama Wiki Loves Monuments. Wiki ama los monumentos. Ajá. En este se invita a la gente a que tome fotografías o material multimedia de monumentos. La Torre Eiffel, la estatua de Juan Santamaría. Existe libertad de panorama. ¿Qué es la libertad de panorama? Que si usted está en la calle y usted saca su teléfono y toma una foto, nada de lo que está ahí está protegido por derecho de autor, porque usted lo está tomando en un ambiente libre. Pues resulta que no. En Costa Rica no tenemos libertad de panorama. ¿Cómo no? No tenemos libertad de panorama. Si vos vas al Parque Nacional, a la par de la Asamblea Legislativa, y le tomas una foto al monumento de la campaña de 1856 y la subís a Wikipedia, te la borran. Si vas al Parque de Alajuela, donde está la estatua de Juan Santamaría, los administradores de Commons. Yeah. ¿Por qué? Porque la ley de Costa Rica dice que no hay libertad de panorama. Los monumentos están protegidos
por derechos de autor, aunque estén en libertad de panorama. Vamos a ver, ¿qué es lo que lo haría diferente? La lógica diría que si la estatua está en un espacio cerrado, digamos, en una sala. En un museo. Exacto, en un museo, por ejemplo. En un espacio cerrado, privado, o no de libre acceso, está protegido por el derecho de autor. Así es en el resto de países. Pero si es un monumento que tenés al aire libre, en una plaza, en un parque, en un bulevar, en una avenida, en una calle, si le tomas una foto, por libertad de panorama no debería tener derechos de autor. Pero resulta que no. Entonces, Costa Rica está excluida internacionalmente de ese concurso porque no tenemos libertad de panorama. ¿Y los derechos de autor de quién son? Del escultor. Ah, claro. Tiene sentido. No tiene sentido, pero No, ya no, entiendo, pero ya bueno, entiendo de dónde vino la prohibición. Ahí está mi queja. Ahora, pero esos monumentos son muy viejos. La mayoría ya están vencidos los derechos de autor. No, pero es que la ley de copyright dice en Costa Rica que los derechos de autor expiran 70 años después del fallecimiento del autor. Oh, wow. Ok. Y en general así es en todo el mundo. Pero, ajeno a esto, ya he tocado el tema de los monumentos, que como dije, me molesta mucho porque yo había inicialmente, antes de ser administrador de Wikipedia, cuando era un novato, tomé fotos de monumentos y los subí para ese concurso. Y me dijeron, es que no puedes participar porque en Costa Rica no hay libertad de panorama. Así que borraron todas las fotos. Muy y lo interesante. otro es que el gobierno como un todo están pañales y es un desastre en tema de licencias de derechos de autor. Porque hay páginas como la de la Asamblea Legislativa, como la de Casa Presidencial, como la del MAC, me parece, que tienen, como la de Geología y Minas, que tienen licencia Creative Commons. Hay otras páginas del Estado, Que son voy a poner el todos ejemplo derechos concreto, Bomberos, que me parece que no es que tenga derechos reservados, sino que usa una licencia Creative Commons inadecuada. Y aquí es donde viene el sinsentido. Y este sinsentido lo peleé con la Casa Presidencial anterior. ¿Por qué? Porque hay licencias Creative Commons de licencias. Hay algunas que te permiten hacer usos comerciales y hay otras que no. Por ejemplo, la de Wikipedia, y es la misma que tiene la Asamblea Legislativa, te permite hacer uso comercial. La que tenía Casa Presidencial en aquel entonces y la que tiene Bomberos de Costa Rica ahorita no te permite hacer uso comercial. Entonces yo para que me entendieran el sinsentido que eso tenía es lo siguiente. Vea, ustedes nos generan este material a nosotros como prensa. No lo puedo usar. Nosotros somos prensa comercial. De hecho, cuando nos acreditan para los traspasos de poderes, esa es la clasificación que se le da a los medios de comunicación tradicionales. Prensa comercial. Porque digamos que lucramos del contenido que publicamos. Entonces, ustedes no dan este material, pero bajo la licencia que lo tienen, legalmente ustedes pueden demandarnos, porque nosotros estamos lucrando con ese contenido. Porque la licencia que ustedes dicen que están usando no permite el uso comercial. Sí, pero... Casa Presidencial de este gobierno lo cambió y eso se lo reconozco. Ok. Bomberos no. Más las otras instituciones, N cantidad, que tienen todos sus derechos reservados o licencias que no permiten el uso comercial. Entonces, mi pedido es un decreto para que todo el sector público, todo lo que esté publicado por el gobierno, ni siquiera deberías tener licencia Creative Commons, debería estar en dominio público como es en Estados Unidos. Debería ser Cualquier material producido por un funcionario del gobierno de los Estados Unidos automáticamente está en dominio público. Aunque sea la NASA, así se los pongo. Por supuesto, porque él está pagado es financiado por el Estado. Eso lo dice la sana lógica. No la es un ley. tema que he querido llevar a pelear a la sala constitucional porque estoy seguro que me dicen. Eso es un tema de legalidad. Es No un joda tema de aquí. legalidad. No joda aquí. Aquí Pero no, bueno, muchacho. por favor, o un proyecto de ley para que todo lo que haga el gobierno... Te recomiendo redactarlo vos. Muchas gracias. Señor... Que dice Luis Manuel que va a presentar un proyecto de ley para resolver O este un tema. decreto. Para resolver este tema por el cual ha editorializado por los últimos 15 minutos. Un decreto, por favor. Se soluciona, porque ya la Asamblea Legislativa lo tiene. Pero bueno, eso no fue un paréntesis, por ejemplo. Yo ya ni recuerdo de qué era lo que estaba hablando antes de esta intervención, Lucho. Ay, lo siento. En fin, sigamos con el siguiente tema rápidamente, porque ya sobrepasamos la hora de programa. Los presupuestos. En la Asamblea Legislativa hay en este momento 3 presupuestos. Bueno, sí, 3 presupuestos. Esta semana hubo 3 presupuestos en trámite. Está el presupuesto ordinario 2023, que apenas está empezando a caminar. Está el presupuesto 3, que fue dictaminado hoy, o estaban en comisión hoy resolviendo ese tema. Y está el presupuesto 4, que se presentó de forma extraordinaria para atender la necesidad de las organizaciones que dan servicios a niñez y adolescencia en abandono. Entiendas, estos son recursos que el PANI da a ONGs
que a raíz de la inoperancia del gobierno, el Frente Amplio, a través de Jonathan Acuña, que está en la Comisión de Hacendarios, y Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, la presidenta de Hacendarios, le solicitaron al Ejecutivo que presentara un proyecto específico solo para resolver ese tema. El gobierno lo presentó y metió un gol más, digamos, metió como un tema adicional ahí, que no estaba, creo que gasolina para... No, gasolina de patrulla sí estaba contemplado. Ok, pero bueno, presentaron el proyecto y ya se aprobó, se le dio una dispensa de trámite y se aprobó en primer y segundo debate. Fue gracioso porque ese día hubo sesiones, se dispensó el mismo día, se aprobó en primer debate en la sesión siguiente y luego se le dio segundo debate el jueves. Correcto. Eso sí, no se le metió moción de revisión, entonces el proyecto adquiere firmeza hasta el lunes, no se pudo haber mandado ya a firmar. Correcto. ¿Por qué digo por inoperancia del Ejecutivo? Porque contrario a todas las demás, a la mayoría de iniciativas de ley, en temas presupuestarios, solo el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos. La Asamblea puede modificarlos una vez los recibe, pero no puede, no tiene la iniciativa de voy a presentar este proyecto de presupuesto. De hecho, la Asamblea no puede meter partidas adicionales a las que se meten en un presupuesto extraordinario. Solo puede modificar lo que el gobierno propuso originalmente. Correcto. Puede rechazar lo que el proyecto ya propone, ha pasado que se rechazan proyectos extraordinarios, pero o rechazarlo del todo o rechazar alguna parte, pero no puede, digamos, como hacer el expediente y meterlo. Esa es iniciativa del Ejecutivo. Eso es iniciativa del Ejecutivo. Entonces, por eso fue que... Igual con los acuerdos internacionales. Correcto. Por eso fue que la oposición tuvo que negociar con el Ejecutivo para decirle, vean, esto es una emergencia de ustedes, porque es una emergencia del Ejecutivo. Le caen a ellos la responsabilidad. Metan todo esto, lo que estamos de acuerdo, en un proyecto aparte, ya corregido así como nosotros lo pusimos. Correcto. Lo dispensamos, lo aprobamos en primer y segundo debate, Correcto. ya pasó. Entonces lleva plata para el PANI, plata para patrullas, para combustible de las patrullas. Interesante el origen de los recursos. Ya lo del PANI ya dije que es de la Ciudad de los Niños. No lo dije. No lo dije en micrófono. Ok, el recurso de lo que se devuelve al PANI se lo están quitando a la Ciudad de los Niños, que me parece que queda en Cartago. Y lo de la plata de las patrullas lo están quitando de salario escolar. Partidas no utilizadas. No, dice que es un recorte extraordinario y excepcional a la partida de salario escolar. Si es de este año. Del propio Ministerio de Seguridad Pública. Si es de este año, son recursos que no se utilizaron. Y 100 millones del MOP. Son recursos que no se utilizaron. Y los otros son devolución. No, ya hay otra también devolución. Hay transferencias de recursos de varias instituciones por decretos o leyes específicas que se mandan a FODESAF. Correcto. Ahora, por eso es que el cuarto presupuesto extraordinario ya está aprobado, mientras el tercero sigue. Hasta hoy fue dictaminado. El tercero sigue en trámite y el del próximo año está apenas iniciando su trámite legislativo. Y hablando del tercero, así muy rápidamente, el tercero ya es el que llevaba la plata para pagarle el aumento salarial a los ministros y a los viceministros. Naturalmente la Asamblea lo aprobó, no lo aprobó del todo, el gobierno presupuestó 306 millones y solo le aprobaron 272 millones, pero lo que quería mencionar acá es lo siguiente. En conferencia de prensa, cuando el presidente y el ministro de Hacienda anunciaron este aumento salarial, dijeron que eso se iba a compensar con recortes de planilla. Al Ministerio de Cultura le recortaron 73 millones de alquileres, mantenimiento, reparación y servicios de gestión y apoyo. Ahí no hay remuneraciones, ni salario escolar, ni nada. Los recursos no están saliendo de planilla tal y como se anunció. Por eso es que uno toma con pinzas todos los anuncios del Ejecutivo, porque tienden a contradecirse. Gracias. Ok, hay dos temas que vamos a dejar para un futuro episodio porque apenas se están presentando. Son los proyectos que se anunciaron y se presentaron esta semana para la venta del BCR y para suavizar el impacto de la regla fiscal en las finanzas públicas. Y como ya nos excedimos suficiente, los proyectos que se aprobaron esta semana, como siempre, van en el correo para todas las personas suscriptoras de Delfino Más. Y nada más un último anuncio, y es que ya extendemos nuestro agradecimiento a las diputadas y diputados que contestaron a nuestra invitación. Ya coordinamos los 3 días para las sesiones en que Lucho va a estar de vacaciones. Y posteriormente les vamos a avisar quiénes son y quiénes van a ser nuestras personas invitadas. No avises, que sea sorpresa. Exacto. En algún momento les vamos a avisar. Pero bueno, agradecerles por haber contestado y ahora sí. Mis mayores deseos de éxitos a Maya en esas Falta mucho para eso, falta como un mes y medio. Sí. Les agradecemos a todas y todos por acompañarnos hasta este punto del programa y esperamos. esperamos. Yo lo dije al inicio, fue una semana
extenuante. Esperamos que todas y todos estén bien. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr